¿Cómo andás, Neri? Buen día a todos, a toda tu audiencia. Confío que estés pasando un buen inicio de este programa escuchando tango. Qué mejor que eso, ¿no? Bueno, sí, sí, desde niño he sabido mamar la música popular rioplatense, especialmente por mi querida abuela paterna, que amanecía y yo muchas veces me quedaba a dormir con ella, escuchando al Mago, ¿no? Era fanática de Gardel. Te digo que no es uno de mis cantores preferidos el Mago, pero reconozco lo que significó para el tango, ¿no? Y que cada día canta mejor, así que bueno. Sí, en mi podio están Julio Sosa y el polaco Goyeneche. Maravilloso. Ok, comparto. Bueno, vamos a ir al tema que la gente está esperando. La semana, o sea, veníamos en una línea de tiempo. Estábamos con Dan Mitrione secuestrado. Voy a tratar de hacer rápidamente un pequeño raconto de todo. Los tupamaros secuestran a Mitrione, se ponen a intentar negociar, piden la liberación de 150 terroristas detenidos para ese momento, lo cual es un disparate. Bueno, hay negociaciones de ida y venida, hay presiones del gobierno americano. Y para un momento, es el 7 de agosto, ya lleva varios días detenido Mitrione, los tupamaros suben la apuesta y secuestran a Gordon Fly. Yo sé que hay mucha gente que sabe muchísimo de este tema y yo voy a tratar de ir cortando los hechos para que la crónica sea de alguna manera un extracto de una realidad compleja que pasó. Secuestran a Gordon Fly de mañana y en la tarde se da lo que se llama la caída de la calle Almería, que es en Almería es capturada toda la cúpula de ese momento, lo más importante de la cúpula del movimiento terrorista en este momento. No voy a ir nombre por nombre ni lo que significaban, sino simplemente que cae entre otros Sendik, que hacía 7 años que era buscado por la policía. O sea, fue un golpe magnífico. Yo voy a tratar de hablar lo que significa Almería para empezar en el proceso que estamos contando. Mitrione está secuestrado. Sí. A la vuelta de donde está mi estudio que yo estoy transmitiendo en estos momentos. A la vuelta. Bueno, da. haciendo historia. Entonces, lo que significa la caída de la calle Almería es que los terroristas tienen secuestrado ahora más personas y la cúpula queda presa. Entonces las decisiones que se van a tomar ya no son a cargo, digamos, del primer nivel de comando. Eso muchos historiadores lo ven como es lo que desencadena después el asesinato de Dan Mitrione. Pero lo que hoy voy a tratar de gastar unos minutos porque el incidente en sí de la caída de Almería es una historia, mira, te diría como el tango, es típicamente uruguaya. Vamos a dividir la historia en tres grandes partes. ¿Cómo cae Almería? O sea, ¿cómo la policía llega a eso? Y básicamente la verdad es porque alguien llama a la policía y les dice que en ese apartamento vive una mujer que él cree que es una de las que aparece buscada en los medios, una terrorista. Pero llama una vez y la policía no le da pelota. La verdad, llama una vez, llama dos veces, algunos autores dicen que llama 2 o 3 veces. Al final llama a otro número y hay una persona que decide si ir. Los tupamaros después empiezan con una historia de que en realidad el apartamento estaba ya vigilado de antes, pero no, o sea, cuando uno lee la historia se da cuenta que no. Y ahora voy a ir digamos, una persona intenta avisarle a la policía y la policía que en ese momento recibía muchísimas llamadas, al final, a la larga, justo ese día deciden ir. La segunda cosa que es muy interesante de la caída de la calle Almería, que obviamente los terroristas hacen una reunión de máxima seguridad, tenían un montón de controles para evitar ser capturados en una situación como esa. Básicamente tenían dos controles. Tenían que llamar antes, y ahí cuando atendía había una contraseña, y después el apartamento se veía, yo no sé si se ve ahora porque hace tiempo que no paso por ahí, se ve una ventana, porque es un apartamento en primer piso, se ve una ventana, digamos, desde la Rambla. Entonces, si en esa ventana había una maceta, significa que podían pasar, y si no había una maceta, significaba que no podía pasar. ¿Cómo caen todos los terroristas? Sí, cuando llega la policía, que es Delega, el primero que entra, el comisario Delega, que después va a ser asesinado el 14 de abril, 2 años después, pero cuando llega Delega, entra y hay 2 solamente adentro. Pero en total van a caer 8, porque el resto de los que van a ir cayendo llaman por teléfono y el teléfono cuando llega la policía lo arranca
o sea, lo rompe, y la maceta no está. Es decir, llaman por teléfono, no los atiende nadie, dan la vuelta algunos, la maceta no está, igual se meten para adentro. Es decir, la torpeza, porque es una torpeza, que uno cuando lee los relatos, porque todos, casi todos sobrevivieron muchos años después, y fueron contando que almorzaron en tal lado, que llegaron al lugar, que vieron actividad sospechosa, y como estaba sospechosa decidieron meterse para adentro. Entonces, el segundo aspecto que es muy interesante es que hay una torpeza enorme, pero enorme, que uno dice, pero no, saben que los está buscando la policía, llaman por teléfono, la primera clave no funciona, la segunda clave no funciona y se meten igual. Y el tercer aspecto, que me parece también muy interesante destacar, es la actuación de Delega. Porque aunque los tupamaros han querido contar otra historia, en los hechos lo que pasa es que Delega entra en el apartamento, patea la puerta y le rompe, era un tipo grande, corpulento, ellos le abren la puerta pero con una cadenita, él patea la puerta, se mete para adentro, entra y hay dos personas. Y ahí Delega tiene la genialidad de darse cuenta, y vaya a saber por qué, y yo acá le quiero mandar un saludo muy grande a los policías, que los policías tienen esa percepción de que hay algo que está mal. Entonces cuando llega, que si no me equivoco llega otro comisario, no me acuerdo si Castiglioni y Campos Hermida, ahora estoy un poco confuso, Delega le dice, no hagamos sola, vamos a quedarnos acá, que acá está por venir más gente. Pero no tiene ninguna forma de saberlo antes. ¿Por qué sabemos que no lo sabían antes? Porque ellos en realidad están a la pesca. Y Delega es el que dice, acá viene más gente, vamos a sacarlo, vamos a anotar al patrullero, vamos a quedarnos quietitos, que vamos a empezar a pescar. Y la verdad que es exactamente lo que sucede. En los siguientes minutos van cayendo 3, 4, 5 más. Y la verdad que Delega se las goza. Pero eso es la verdad, uno cuando lee el relato, Delega está sentado en el living esperando que toquen la puerta y a medida que van cayendo, se las goza, le dice, está buena la pesca hoy. La actitud de Delega le va a costar la vida, porque lo van a matar diciendo que es miembro del Escuadrón de la Muerte 2 años después, porque Delega se la goza. Entonces los tres elementos de lo que significó, digamos, el incidente aislado, no relacionado a la muerte de Damitrione, ni lo que va a pasar después cuando a Delega lo asesinen, sino ese elemento para mí es típicamente uruguayo. Hay una persona que los delata, que tiene que llamar 2, 3 y hasta 4 veces, depende de los relatos que uno haga. Que además, según algunas fuentes, es taxista y la mujer es operaria de una fábrica, es decir, son clase media baja, son obreros, son trabajadores del taxi, que llaman repetidamente a la policía porque la policía no les da corte. A mí eso me pareció sumamente interesante. Más la seccional de policía de acá de Malvin queda a la vuelta también de donde quedaba esa casa, querido Roque. Queda en la calle Belsen, casi Almería, justamente. Y además, cuando los tupas después van a decir, sí, porque nos tenían vigilado, porque nos tenían pinchados los teléfonos, eso no es así. Tanto no es así que cuando llegan, si ellos supieran que si hubieran tenido pinchados los teléfonos, hubieran sabido que la gente llamaba antes de entrar y no hubieran roto el teléfono. O hubieran puesto la maceta para que, siguieran cayendo. En realidad hacen todo para que, desconectan el teléfono y no colocan la maceta en la ventana porque no saben. Ahí los terroristas hacen una torpeza atrás de otra. Y también hay, para los que les guste profundizar en el tema, algunos son capturados afuera, son capturados con un vehículo que tiene pertenencias de Damitrione, que tiene incluso archivos con un montón de datos de la misma organización terrorista. O sea, uno cuando lo lee, y algunos que hemos tenido la oportunidad de tratar de ayudar en combatir a otras organizaciones terroristas en otros ambientes, realmente son tan amateur, pero tan inmensamente amateur, que si tenemos una reunión secreta y hay 2 códigos y ninguno de los 2 se cumple y la persona igual se mete adentro de la reunión, me decís, pero vos querés que te capturen. Y lo tercero, que también me gustaría decir, es que los terroristas han intentado que había que en realidad Pacheco Areco sabía. Mentira.
toda la captura de Almería y todo lo que sucede y todas las enormes ondas de choque que tendrá, digamos, por muchísimos años más en la lucha contra la subversión, se da porque el comisario delega, después que entra y los arresta, no sé ni cómo definirlo, pero vos que conocés y muchos policías nos están escuchando, tiene ese genio policial, tiene eso de decir, estos tipos que me estoy llevando están esperando más gente. Ahora, no hay ningún relato que diga había más copas, había pizza en el horno, no había nada. Él se da cuenta que ese día, o sea, que en pocos minutos va a ir cayendo más gente y es él el que le dice a su superior, váyanse, yo me quedo, y él se queda con uno o dos más y claro, y después realmente los relatos se las goza, se la va gozando, a uno que va cayendo, sí. ¿Sendik estaba cuando ellos llegaron a ese apartamento o fue uno de los que cayó luego? No, Sendik cae luego. Sendik cuando llega empieza a ver que, porque hay dos que capturan afuera, porque claro, la policía empieza, si bien no hace la presencia policial con patrullero, empieza a ver que hay algunos tipos que como que se acercan y se van, y algunos lo siguen y lo capturan. Cuando Sendik llega a la zona, contado por el mismo Sendik, percibe que hay algo raro, que hay una actividad que le parece rara. ¿Y qué hace? Se mete para adentro. O sea, no llamó por teléfono, no da la vuelta para ver si la famosa maceta estaba, se mete para adentro, según el testimonio de él, para buscar un arma. Es decir, se mete en la ratonera. O sea, si Delega hubiera capturado dos y hubiera salido con los dos tipos esposados para la calle, Almería hubiera sido totalmente distinto y vaya a saber a dónde hubiera ido la historia. Como Delega es el que dice, acá vamos a quedarnos porque acá en minutos pasa algo, y es 12:30, que empieza, que es cuando Delega patea la puerta y entra, y yo creo que son como hasta las 4 o 5 de la tarde que van cayendo, y ahí cae Sendik. O sea, al final de la tarde, creo que cuando cae Sendik, Delega dice algo como si está buena la pesca hoy, o qué bien que me fue, se las goza. A cada uno que va cayendo, Delega se las goza. Uno de los que cayó en Almería no fue también Héctor Amodio Pérez. No, Amodio cae antes. Amodio es reconocido cuando ve una camioneta enfrente. Yo sé que Amodio nos escucha, que me corrija si me equivoco. Amodio para mí cae. Amodio ha caído varias veces, ¿no? Pero digamos, es la que cae antes de eso es cuando él va en una camioneta, pasa por la antigua sede de la escuela de policía, allá en la calle San Martín. Él va manejando y un cadete lo reconoce. Y dice, ese es Amodio. Vaya a saber por qué, el cadete, bueno, vaya a saber qué fue de la vida de ese cadete. Lo reconoce y ahí la policía lo sigue. Hablando de Amodio, creo que estuvo más preso en los últimos tiempos que en esos años de plomo, querido Roque. Sí, seguramente. Bueno, la vida de Amodio da para hacer una película, ¿no? Sus viejos compañeros se la cobraron mucho más en estos últimos tiempos que en los años de plomo. Sí, seguramente, porque una de las cosas que hace el movimiento terrorista, por ejemplo, cuando uno lee lo que escribe Clara Aldrich, que ya hablamos, pero digamos, es parte historiadora, parte un mito, parte de lo que ella dice me lo contó Emanuel, y no sabemos quién es Emanuel ni en qué circunstancias se lo contó. Ella lo que dice, no, Pacheco se pone duro porque sabía que estaba por caer la cúpula, y estaban vigilados, y una de las teorías que dice es, nos vendió Amodio. No la pone como la mejor, hay otra que pone como 2, 3 teorías, pero ninguna la torpeza y la casualidad, y a lo que nos gusta estudiar la historia, más de una vez la historia se termina decidiendo, no por los grandes gestos de los grandes hombres, sino por este tipo de cosas, de que se da que una persona denuncia, que capaz que si no hubiera llamado 3 veces no quedaba en nada, que el policía que termina yendo es Delega, que se da cuenta en ese momento que la cosa da para más, que da para tirar de esa piola, y que todo lo demás terrorista, ninguno cumple los protocolos que ellos mismos habían establecido. Entonces se da esa situación. El hijo de Delega nos escribía, un oyente muy habitual de nuestro programa, y con el sufrimiento de lo que le pasó a su viejo, ¿no? O sea que vos decís que 2 años después, cuando lo matan, fue una clara venganza frente a este hecho. Que no es el primero, o sea, que no va a ser el primero, ya van a asesinar a Villalba cuando el policía Villalba, está otro tema que es la captura de Mujica, que en realidad, bueno, Villalba
es el que llama y le dice a la policía, está acá Mujica. Entonces Mujica es capturado, Villalba hace declaraciones en la prensa diciendo yo fui, y después lo asesinan a Villalba, que era un policía, un tipo que no tenía nada que ver, cumplió con su deber, ve una persona que lo está buscando la policía y la policía la mata. La actitud terrorista, o sea, cuando el MLN era una organización terrorista, el secuestro de Gordon Fly, que recién estábamos hablando, es un 4 de copa en el gobierno americano. Vos mañana secuestrás a un tipo del Ministerio de Ganadería, un mando sumamente bajo, porque nadie con mucho nivel está en Uruguay, vamos a decir las cosas como son, ¿entendés? Un 4 de copa del gobierno americano para que Estados Unidos en plena Guerra Fría cambie su política. O sea, ¿cuántos expertos agrarios tenés que secuestrar y matar para que los Estados Unidos, una potencia global, cambie su política? O sea, me parece muy importante esto que rescatás en esta acción, llamémosle militar, ¿no? De un movimiento que decía estar peleando por un cambio social y caía en la más terrible y baja venganza personal, ¿no? Sí, seguramente, pero seguramente, bueno, porque el movimiento estaba hecho por hombres y porque muchos de los integrantes del MLN en ese momento venían de la delincuencia común. O sea, había un grupo idealista, pero también muchos venían de tener delitos, digamos, comunes. O sea, venían del mundo de lo que se llamaría el AMPA, que la delincuencia en los años 60 era incomparable con la delincuencia hoy, ¿no? Incomparable la delincuencia hoy. Pero si nosotros analizamos todos los movimientos terroristas a lo largo de los que son analizables, todos tienen un vínculo con el AMPA en ese lugar. Es decir, salvo algunos casos muy especiales que da un día si querés para hablar del terrorismo internacional, y por ejemplo, voy a poner un caso que la gente quizás no conozca mucho, pero no hay terrorismo islámico en Italia, no hay, te vas a ver que no hay, porque la mafia dice que es muy católica. Entonces, viste, como que no, no, en mi casa no haces eso. Pero si vos ves lo que ha sido el terrorismo en Colombia, terrorismo y narcotráfico han tenido lazos sanguíneos. Y cuando quisieron parar, de los que han estudiado el proceso de paz en Colombia saben que de los dos lados era tanto lo que ganaba el narcotráfico con la guerra que nadie quería que la guerra parara. O sea, que los movimientos terroristas se beben de los delincuentes de ese momento y bueno, y traen los códigos de la delincuencia. Si te captura la policía y habla, bueno, macho, acá. Entonces, era un movimiento social. Sí. Fuiste la última gran adquisición de Estado Situación, has cumplido más que con creces con la expectativa que teníamos contigo. Te agradezco enormemente la confianza que has tenido para sumarte a nuestro programa, ser vos, porque lo único que yo le pido a cada uno de los casi 30 integrantes de Estado Situación, que cada uno sea uno mismo, para enriquecer la suma del ser uno, hace un gran todo. Esa es mi gran teoría del trabajo comunitario, ¿no es así? Te deseo un gran año y te espero la segunda semana de enero al firme nuevamente aportando temas de la historia para conocer la verdadera cara del rostro de estos tiempos de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Neri, por la confianza. Muchas gracias a la audiencia que nos da su oído y nos presta su atención por estos minutos que nos gusta hablar de historia. Y bueno, a todos los que nos escuchen, que tengan un 2024 lleno de felicidad, lleno de prosperidad y que entre todos, de todas las tiendas, logremos construir para nosotros y para nuestros hijos un Uruguay mejor. Muchas gracias.